asiento. Bienvenidos a todos, aún a los que ya están escuchando en las redes este mensaje. En el día de hoy quiero enseñar sobre un tema: debo creer para ser salvo. No es solo una oración. Bien, muchas personas consideran que con una simple oración que dice creo en Jesucristo, recibo a Jesucristo en mi corazón, y es tan solo una oración emitida desde la boca, eso produce salvación, y no es así. Tenemos que creer para poder recibir salvación y vida eterna. Primer placa con la que ustedes se van a encontrar. Vamos a hablar sobre el verdadero evangelio. ¿Qué es el evangelio? Porque si yo tengo que creer, tengo que saber en qué debo creer. Vamos a hablar del verdadero evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿en qué tengo que creer para poder decir después, bueno, estoy creyendo, hago la oración y ahora puedo ser salvo? ¿En qué tengo que creer? Tengo que creer lo que Pablo le enseñó a los corintios. Él le enseñó que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz, en la cruz derramó su sangre, luego fue sepultado, dice, luego fue sepultado, como la Escritura lo muestra, desciende al Seol, resucita al tercer día, conforme a las Escrituras, y luego asciende al cielo a presentar la sangre que él había derramado en la cruz delante del Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenés que creer? Para tener salvación no es solamente hacer una oración. Para tener salvación tenés que creer en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, quiero decirles que la verdad del Evangelio se quiere desviar. Por eso estoy haciendo este mensaje que dice, no es solo una oración, hay que creer. Entonces, vamos a pararnos sobre este título. Este título nos enseña que se quiere desviar la verdad. La verdad que nos enseña Primera de Corintios, capítulo número 15, verso 1 al 4. Primera de Timoteo 4:1. Miren lo que Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo es un fiel discípulo de Pablo, un pastor que estaba enseñando la sana doctrina. Entonces Pablo le dice a Timoteo lo que va a comenzar a pasar en el futuro. Desviación, deseos de desviación de la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, miren, hay gente que va a apostatar de la fe. ¿Cuál es la fe? Nuestra fe en Jesús. La fe en que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dice, porque escucharán a espíritus engañadores. Entonces, va a haber una fuerza espiritual de maldad del príncipe del aire que domina el cosmos, que con espíritus engañadores va a querer engañar a las personas, haciendo ¿qué? Produciendo doctrinas de demonios, para que las personas crean que haciendo una simple oración ya su vida tiene salvación eterna. Ahora Pablo le enseña a los tesalonicenses
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Pablo le dice, señores, nadie os engañe en ninguna manera. Repito, nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces Pablo acá les está enseñando que va a haber fuerzas espirituales, personas usadas por fuerzas espirituales que van a querer engañar a la gente de lo que es la verdadera doctrina. Y dice, también va a venir la apostasía, repite lo que le enseñaba a el discípulo Timoteo. Y entonces Pablo le va enseñando cómo hay fuerzas espirituales que quieren desviar el verdadero evangelio. Entonces nosotros no tenemos que desviarnos del verdadero evangelio, sabiendo que el verdadero evangelio es la muerte de Jesús, sepultura de Jesús y resurrección al tercer día del Señor Jesucristo. Bien, este movimiento de espíritus, presta atención a esto, lo que ha provocado es que la conciencia de las personas se cauterice. La conciencia del ser humano está en el espíritu. Bien, la conciencia produce moral. Y de acuerdo a la moral que cada uno tiene, luego es la ética de conducta en la vida. Entonces, conciencias cauterizadas, segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando sufrirán la sana doctrina. Miren, Pablo hablando hace 2000 años aproximadamente, dice, vienen tiempos donde la sana doctrina, o sea, va a haber apóstatas y la sana doctrina se sufrirá. No se predicará en las iglesias la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué es lo que se va a querer escuchar? Mensajes sobre la prosperidad, mensajes sobre tal vez temas místicos, raros, etc. Se van a oír muchos mensajes, va a haber comezón, no se va a querer oír la sana doctrina en las iglesias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa? Los pecados del pasado de mucha gente, pecados de religiosidad, pecados de lo que fuese, estarán dominando a los maestros de los tiempos venideros, que enseñarán cualquier doctrina, menos la sana doctrina del Señor. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué nos estamos encontrando? Que Pablo está preparando acá hace 2000 años atrás la plataforma para enseñarnos a nosotros de que habrá un tiempo donde la apostasía será muy grande, donde comenzará a haber herejías en las iglesias y que esas herejías producirán que los propios demonios provoquen doctrinas las cuales seguirán las iglesias. El martes pasado y el martes anterior prediqué sobre la historia del cristianismo, capítulo 1, y la historia del cristianismo, capítulo número 2. En el capítulo 2 enseñé sobre las herejías de la Iglesia Católica y enseñé sobre las herejías de la Iglesia Evangélica que comenzaron aproximadamente en el año 1970, de ahí para adelante. Ahí estamos viendo cómo se fue desviando la sana doctrina y hoy esa desviación está en todos lados. Lamentablemente, la sana doctrina casi que no se predica. Entonces Pablo le sigue enseñando a los corintios y va al título el Dios de este siglo bloquea el entendimiento. Les está empezando a enseñar Pablo a los corintios, segunda de Corintios 4, versos 3 y 4, y le dice, pero si nuestro evangelio, primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 4, pero si nuestro evangelio está ahora encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, observen la palabra Dios en minúscula,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una guerra espiritual donde Satanás, que es el Dios de este siglo, está provocando por medio de la cultura es la que provoca esto, la cultura es la que llena de significados erróneos, o en este caso doctrinas de demonios para lo que es el movimiento dentro de las iglesias. Dice Pablo, el espíritu, el Dios de este mundo o de este siglo, está poniendo en los incrédulos una ceguera para que no puedan oír el Evangelio. Entonces, la mayoría de las personas que tal vez te rodean a vos no conocen a Jesús. Nadie les habló de Jesús. Y si le hablaron de Jesús, se enteró por el Jesucristo de la Navidad, el bebé que nació. O si se enteraron de Jesús, se enteraron por la Virgen María, que dio a nacer a un niñito. Pero no se enteraron del verdadero evangelio. Entonces el entendimiento de las personas está cegado. La gente no sabe que Jesús derramó su sangre en la cruz, murió en la cruz, fue sepultado, descendió al Seol. La gente que estaba en el paraíso, en el Seol, la sacó del Seol. Cuando Él resucitó, la llevó al cielo directamente. Y en el cielo Él presentó su sangre delante del Padre. Hay una ceguera tan grande que las personas no oyen el verdadero evangelio. Yo tenía desde los 8 años hasta los 20 años una instrucción que me dio la catequista cuando yo iba a catecismo en la iglesia. Y la catequista me dijo: Diego, tenés que rezar el rosario todos los días. Entonces cuando te mueras no vas a ir al infierno, sino que vas a ir directo al cielo. Pase lo que pase, a la hora que me acostara, yo siempre rezaba el rosario. Y nunca tuve paz en mi corazón y nunca tuve seguridad de irme al cielo. Tenía miedo de morirme porque no sabía dónde iba. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, cuando recibí la salvación, recibí la vida eterna en mi corazón, a partir de ese día, luego de haber recibido a Jesucristo, yo sentí paz hace 31 años atrás. Nunca tuve paz. Yo tomaba 2, 3 migral por día para que se me vaya el dolor de cabeza. Jamás había tenido paz. Desde ese día para adelante no tomé más un migral para que se me vaya el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque Jesucristo había entrado en mi corazón. Porque yo había recibido al Señor Jesús en mi corazón. Y eso me dio paz y eso me dio una nueva vida. Entonces, el título que sigue, miren cómo dice: no es solo de labios, es con el corazón. O sea, no es Jesús, te recibo en mi corazón. No. Es creer con el corazón y con los labios, luego lo que creo, lo declaro para recibir el Espíritu Santo que me sella. Mateo 15:8 dice el Señor: este pueblo de labios me honra, o sea, bla, 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 pero más su corazón está lejos de mí. O sea, de labios parecen los mejores cristianos, pero su corazón está alejado de mí. Hechos capítulo 28, verso 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. No ven con los ojos espirituales, no oyen con los oídos espirituales, no entienden con el corazón. O sea, no pueden recibir la palabra del Señor. Son grandes, tal vez, religiosos, pero no se pueden convertir y Dios no puede sanar sus vidas. Porque no se trata de venir a una iglesia, porque Jesús no es una religión, Jesús es una relación personal entre el ser humano y Él. Jesús es una relación. Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser tu Señor, entrar en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Ahora, no es una religión. Esto no es religiosidad, esto es relación. Y habiendo dicho esto, ¿a dónde tenemos que ir? A un lugar donde somos sellados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo. Ahí hay salvación. Cuando la persona recibe el sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13, en Él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. A ver, habiendo oído la palabra de verdad, muerte, sepultura, resurrección, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces necesito creer en el evangelio, conocerlo y creer en el evangelio para que al creer, yo reciba al Espíritu Santo, o sea, sellado por el Espíritu Santo. Y ese es el momento donde soy familia dentro de la iglesia, soy parte del cuerpo de la iglesia, soy hijo de Dios, porque todos somos creación, pero no todos hijos. Recién somos hijos cuando hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, yo recibo el Espíritu Santo y puedo decir que soy salvo y que tengo vida eterna y vida plena en la tierra. Ahora, vamos a leer una serie de versículos que están desviados de la verdadera salvación, que se usan en las iglesias, pero que no se usan correctamente. Y al no usarse correctamente, no tienen el impacto que debe tener la palabra que emite el Señor por medio de la Biblia. Lucas capítulo 18, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeando el pecho decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mucha gente dice que, ¿cuánta gente dice que si yo invoco así a Dios, diciendo que soy un pecador, soy salvo? Miren, primero, este hecho, ahí se lo aclaré en blanco abajo, este hecho ocurrió antes de la cruz. Antes de la cruz ocurrió esto. Bien, número uno. Número dos, nosotros tenemos que mirar a la cruz, el evento que ocurrió. Cristo puesto en la cruz, muerto, resucitado, sepultado y resucitado. Entonces, tengo que creer en su sacrificio, y luego de creer en su sacrificio, yo puedo recibir salvación. Otro versículo que se malinterpreta, capítulo número 14, verso 28 al 31 de Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué estaba diciendo Pedro? ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas personas muchos hablan de que esta salvación es una salvación espiritual. Que si nosotros gritamos dando voces diciendo: Señor, sálvame, vamos a ser salvos. No, Señor. Tenemos que creer, porque acá habla de una salvación física, no de una salvación del espíritu. Entonces, tenemos que creer en la cruz. No voy a repetir todo lo que vengo repitiendo, pero no es gritar: sálvame, sálvame, sálvame. Es creer en la cruz, creer en el acontecimiento, creer en el verdadero evangelio y recibir a Jesús en el corazón. Romanos 10, versos 13 y 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Epa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Aquel que invocar el nombre del Señor. ¡Señor! 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 Es un mensaje incompleto. Será salvo, pero no está completo el mensaje. Después lean todo Romanos capítulo 10. Pablo está diciendo ahora: si nadie, ¿cómo pueden creer si nadie les predica? Si no han oído, si no hay quien les predique, si no han oído, por más que invoquen, van a invocar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo van a invocar? ¿Sí? ¿Cómo van a invocar a un Dios que no conocen? Cuando yo invoco, tengo que invocar al Señor Jesús, habiendo creído en Él. Pero si nadie me predicó, si nadie me enseñó de Jesucristo, si nunca he oído de Jesús, ¿cómo puedo creer? 12 años consecutivos fui a la primaria en una iglesia, en una escuela católica. 5 años de secundaria en una escuela católica. Me sacaba muy buenas notas siempre en catecismo.
Llegué a los 20 años y no tenía ni 17 años. A los 17 años terminé la secundaria. No tenía ni noción de quién era Jesucristo. ¿Cómo yo podía invocar, llamar a Jesús? ¿Cómo yo podía decir, ese Señor, mi Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó, quiero que entre en mi corazón y que me dé vida nueva? Yo podía decir, Señor, ayúdame, salvame, pero Dios no me iba a salvar. Porque todo el que oye debe entender, luego debe creer, luego debe declarar para que el Espíritu entre en su vida. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ven? Golpeando la puerta, golpeando la puerta. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Che, Jesús te está golpeando la puerta. Abrí la puerta. Él va a cenar con vos. No habla del ser humano acá. Habla de la iglesia. Entonces, no habla de salvación este versículo. Este versículo habla de darle lugar a Dios en la iglesia. ¿Qué más? Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si busco, si golpeo, si pido, ¿de qué estaba hablando acá el Señor? De pan. Estaba hablando de comida. Pedí que Dios te va a dar respuesta. Buscá y vas a hallar. Tenés que creer en la salvación del verdadero evangelio de Jesús. Y tenés que predicarle a tus amigos el verdadero evangelio de Jesús, porque tal vez mucha gente se vaya al infierno creyendo que está lista para ir al cielo y no lo es. Lucas 23:42 dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No somos salvos diciendo que se acuerde de nosotros. Aparte, Jesús no había muerto y no había resucitado. Conclusión del mensaje. Conclusión de este mensaje. Hoy en día fluyen muchas doctrinas falsas, muchísimas, que no salvan a las almas, sino que engañan a las almas, engañan a las personas. Hay 4.020 religiones en el mundo aproximadamente, por lo que se dice, que se conoce. 4.020 religiones es una locura, es abismal. Y son muy pocas las iglesias que hablan de la sana doctrina. Se predica muy poco el evangelio de la salvación. En las redes ustedes podrán ver que son muy pocos los mensajes que hablan de la salvación, porque no tiene muchos seguidores un mensaje que hable solo de la salvación. No tiene atractivo si no hablas de milagros, si no hablas de prosperidad, si no hablas de un montón de cosas que pareciera como que es algo que se está vendiendo. No tiene seguidores, no tiene like. Pero hay que predicar la sana doctrina. Tiene que impartirse la sana doctrina para que las tinieblas puedan ser disipadas y las personas puedan recibir a Jesucristo. Cuando los 72 en Lucas capítulo 10, verso 18, volvieron con el reporte, Jesús los había mandado a predicar. Ellos volvieron y dijeron, se nos sujetaban los demonios, los espíritus inmundos salían, había autoridad, la gente recibía la salvación. Recibían la salvación, o sea, recibían el mensaje del Mesías. Como el Mesías todavía no había muerto y resucitado, todos los que antes de la cruz creían en el Mesías, cuando morían, iban al paraíso en forma directa. Entonces, recibían ese mensaje, no el mensaje del verdadero evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4, porque Cristo no había muerto todavía. Pero vos tenés que hablar de Jesús. No tenés que permitir que las falsas doctrinas o el silencio abismal de tus labios haga que otros se pierdan de tener la vida eterna. Y aparte esto es peligroso. Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema significa sea maldito. Entonces, todos nosotros, los que estamos acá, más los que están escuchando el mensaje, tenemos la obligación moral, la obligación espiritual. Tenemos que admitir que debemos tener compasión por las personas y predicar el evangelio a todos los que no conocen sobre la muerte y resurrección de Jesús. No te olvides de esto, fui de 12 años consecutivos, estudié religión. Nunca, tal vez me lo enseñaron, pero no lo entendí, no lo escuché. O tal vez nunca me lo enseñaron, no lo sé, hasta el día de hoy no lo sé. Nunca, jamás
entendí que Jesús había muerto en una cruz, que había sido sepultado y que había resucitado por mí. Te invito a que después de haber oído este mensaje, salgas y le mandes un mensajito a alguien, le hagas una llamada a alguna persona o le hagas una visita y le digas: quiero llevarte una buena noticia. Sí, qué buena noticia. Esta: Jesús derramó su sangre por vos. Jesús murió por vos. A Jesús lo sepultaron por vos. ¿Sabes qué? Descendió al Seol por vos y por mí. Resucitó por nosotros. Presentó la sangre en el altar del cielo por nosotros. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que si lo recibís en tu corazón y crees en lo que Él hizo, vas a tener hoy vida eterna. Y si esta noche te moriste, vas directo al cielo. Y si seguís en la tierra, vas a tener vida plena, porque Él promete vida plena por medio de su Espíritu. Oramos. Señor, queremos darte gracias por este mensaje que hemos, Señor, recibido en esta tarde. Gracias porque entendemos que no es solo una oración, es creer, entender y declarar y consagrar con nuestros labios nuestra vida a Jesús. No es solo una simple oración, Señor. Tenemos que entender el Evangelio y tenemos que creer en el Evangelio. Hoy te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu muerte, sepultura y resurrección. Pero hoy te suplicamos, Señor, que llenes nuestros corazones, que inunde nuestros corazones, Señor, de tu poder. Inunda nuestros corazones de tu luz y que el Espíritu de Dios nos desate para hablar de la sana doctrina, para hablar del Evangelio a todos los que lo necesitan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Dios te bendiga mucho. Si este mensaje te fue de bendición, compartilo, ponele like y dáselo, lleváselo, pero personalmente al mensaje a través de un WhatsApp a alguien que no conozca a Jesús y decirle: tomate 25 minutos y escucha este mensaje. Dios te bendiga mucho.